grabando entonces, compartimos pantalla y estamos compartiendo. Bien, entonces, estamos acá. Vamos a empezar a estudiar lo que es la parábola. Partimos con la definición general de cónica y nos vamos deteniendo en lo que es la parábola. Bueno, ya. Vamos a darle vista. Un poquito menos ahí. Eso, ya. Bueno, partimos. Partimos con la parábola. Bueno, partamos con la definición general de cónica. Después la vamos a ir acomodando para lo que nosotros queremos hacer. A ver, partimos con un punto. En el plano cartesiano consideramos un punto y una recta. Una recta que llamamos L, un punto F. Ese punto no está en la recta. Y vamos a considerar un número epsilon mayor que 0 o E mayor que 0. ¿Ok? Voy a llamar epsilon el número. Bien, y viene la definición. Vamos a definir el lugar geométrico. Todos los puntos del plano, todos los puntos P del plano que cumplen la condición. La razón entre la distancia del punto P a F y la distancia del punto a la recta es siempre constante. Constante igual a E. Es siempre una constante igual a E. Ese conjunto de puntos se va a llamar cónica. Entonces la cónica es el conjunto de todos los puntos del plano que verifican esa condición. O bien de un punto que se mueve en el plano siguiendo esa relación. Recuerden que son dos maneras equivalentes de referirnos al lugar geométrico plano. El punto F se llama el foco, la recta L se llama la directriz y el número E se llama la excentricidad. ¿Ok? La excentricidad. Bien. Entonces, dependiendo del valor del número E, uno clasifica la cónica. La clasifica en parábola si E igual a 1, elipse si E es menor que 1, e hipérbola si E es mayor que 1. Entonces, lo que vamos a hacer para estudiar lo que nosotros queremos, al igual que en la circunferencia y en la recta, naturalmente en la circunferencia, lo que nosotros queremos es asociar a una ecuación. Uno es la condición geométrica y de acuerdo con lo que nosotros hemos comentado, para los lugares geométricos queremos traducir en forma analítica la condición geométrica, es decir, mediante alguna relación entre las coordenadas de un punto genérico. Bueno, y eso lo vamos a hacer bajo la siguiente suposición que permite estudiar y de manera bastante eficiente, que es que la directriz L, la recta L, es paralela a un eje coordenado. Vamos a partir con esta suposición. Nos vamos a quedar con esta suposición en todo el tratamiento de las cónicas, ¿ok? Un eje coordenado. Bueno, y entonces, vamos entonces a estudiar con detalle cada una de las cónicas. Partimos con la que es directa, que es tomar E igual 1, que es la parábola. Bueno, ¿qué es la parábola? Bueno, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan del foco y de la directriz. O sea, E es igual a 1. Un poco lo grande. E es igual a 1. ¿Ok? En esta definición, insisto que la definición de cónica, la recta L es una recta cualquiera. Cuando nosotros empecemos a hablar de las ecuaciones, vamos a hacer la suposición de que la recta es paralela a un eje coordenado. Pero en general es una recta cualquiera. Entonces, como es una recta cualquiera, nosotros podemos considerar, y esto es algo que es bastante fácil de visualizar. Aquí está la recta L. Aquí hay un punto que no está en la recta. Dibujémoslo por ahí. Ahí está el punto F. Ese punto no está en la recta. Y entonces, el lugar geométrico de todos los puntos que verifican la condición 2. Entonces, lo que uno puede hacer acá, voy a colocar como el punto F acá. Como la recta un poco más abajo.
colocar aquí la recta L. Aquí F, el punto no está. Entonces lo que uno puede hacer, insisto, independiente de cómo es la recta, es la siguiente construcción, la que se está señalando ahí. Nosotros consideremos la recta perpendicular a la recta L, llamémosla L', la perpendicular que pasa por el foco. ¿Sí? Entonces, esta recta determina un punto de intersección. Un punto de intersección. Llamémoslo Q. Y podemos considerar el punto medio. Llamémoslo B. Entonces, por la construcción, y por ser B el punto medio, B está a la misma distancia del foco que del punto Q, y por construcción, la longitud del segmento BQ es justo la distancia de B a la recta L. En consecuencia, el punto B pertenece a la parábola. Por lo tanto, ese lugar geométrico es no vacío. Hay al menos un punto, que le vamos a dar el nombre de vértice. Así que la parábola hay un punto al menos, y ese es el vértice, que se obtiene por construcción. Y repito, esto es independiente de cómo es la recta L. La recta L', que es la perpendicular a la recta L que pasa por F, se llama eje de simetría o eje focal. Es importante familiarizarse con el vocabulario acá, como lo recalcamos el semestre pasado. Focal o de simetría de la parábola. Bueno, entonces ahora vamos a ocupar la consideración de que la recta L es perpendicular, es paralela con un eje coordenado. Bueno, no me quiero extender tanto en los detalles de la ecuación misma, sino recordar la ecuación. Lo que uno está haciendo acá es que si el foco es el punto de coordenadas P0 y la recta L es paralelo al eje Y, más precisamente, si la escogemos de esta manera, o sea, estamos diciendo que si este es el eje X y este es el eje Y, si nosotros escogemos por acá, aquí no estamos haciendo ninguna consideración respecto al signo de P, nada respecto al, por ejemplo, si este es el foco, y si la recta directriz es paralela con el eje Y y la situamos acá, X igual menos P, entonces por la construcción anterior, la que hicimos acá arriba, uno deduce que el punto medio de ese segmento es justo el 0, 0. Y el vértice justo es el origen. Entonces, se tiene que la distancia entre el vértice y el foco es igual a la distancia entre el vértice y la recta, y es igual al valor absoluto de P, sin comprometernos con el signo. Valor absoluto de P. ¿Ok? Y ahora entonces, planteamos la definición. La definición de parábola. Si este es el foco, pongamos acá el foco. Aquí tenemos el foco, está en foco. Tiene coordenadas P, 0. Este es el vértice. Entonces uno dice, un punto va a estar en la parábola, un punto P va a pertenecer a la parábola si esta longitud, si las longitudes son iguales. ¿Cuál es la longitud? Es esta longitud. Si esa longitud es la misma que esa. Esa es la definición. Y de ahí entonces, con esa información, uno dice P está en la parábola. Entonces uno dice P de X, Y está en la parábola. Si solo si, la distancia entre P y F es igual a la distancia entre P y L, y esto se traduce, la distancia entre P y F está dado por, esto es equivalente elevando al cuadrado, o sacando raíz, planteemos la raíz, más I cuadrado,
raíz, y esto es igual a la distancia de P a la recta, que es X más P. ¿Ok? Y entonces uno le da al cuadrado acá. Y si uno le da al cuadrado y hace el álgebra, llegamos a esta ecuación, la que se está señalando ahí, que es la ecuación 3. Llegamos a la ecuación 3. Entonces, el mismo razonamiento empleamos, uno emplea exactamente el mismo razonamiento si ahora el foco está ubicado en el eje y escoge el vértice de la misma manera, o sea, la directriz de la misma forma. Ahí. Igual menos P. Si hacemos la misma consideración respecto al vértice, o sea, al foco y a la directriz, es decir, ahora la directriz es una recta paralela con el eje X. Entonces, el mismo razonamiento, esencialmente en la ecuación que hemos escrito acá, cambiando X por Y, en vez de colocar X pongo Y, haciendo esa dualidad, uno llega a una ecuación que también es simétrica, cambiando lo que hay que cambiar, y llegamos a que obtenemos la ecuación que se está indicando acá, que es x cuadrado más 4pi, y la otra era y cuadrado igual 4px. Ok, bueno, la primera es una parábola horizontal y la segunda es la parábola vertical. La curva 3 es simétrica respecto al eje X, y la curva 4, enviar acá, es simétrica respecto al eje Y. Bueno, tenemos entonces las curvas. Insisto, en este caso la directriz paralela con alguno de los ejes coordenados. Bien, aquí están los dibujos, son clásicos. Aquí tenemos la parábola, estas son parábolas horizontales, y aquí se está destacando el signo de P. Yo hice un comentario el semestre pasado, lo vuelvo a replicar acá, que a veces en algunos textos hacen esto, quizá ustedes se toparon con esa idea. Asumen que el P siempre es un número positivo, y entonces cuando quieren hablar de la parábola que abre hacia la izquierda, tienen que tomar menos P. ¿Sí? Bueno, yo prefiero usar solo una ecuación y darle signo a P. O si no, tenemos menos cosas no aprendemos, nos llenamos la cabeza de menos cosas, de menos fórmulas. Entonces, uno se acostumbra a darse cuenta que el P, y si quiere referirse a distancia, le pone valor absoluto. ¿Ok? Incluso, en algunos textos, un poco más antiguos también, la ecuación es esta. Y eso es porque están tomando el foco con estas coordenadas. No hemos utilizado esto, está como en desuso. En algunos textos un poco más antiguos toman la ecuación así. ¿Sí? Trabajan con P medios. Eh, no es muy... ya está haciendo en desuso esta manera de denotar. ¿Sí? Así que eh, para nosotros la ecuación es una sola, y el P tiene un carácter, el valor absoluto mide distancia, que es la distancia entre el foco y el vértice, y entre el foco y entre el vértice y el foco, entre el vértice y la directriz. Entonces, P mayor que 0, ahora es a la derecha, P menor que 0 hacia la izquierda. En el caso vertical, P mayor que 0 hacia arriba y P menor que 0 hacia abajo. ¿Ok? Bueno, uno empieza a abordar a partir de esto, mediante lo que se entiende por traslación. Uno puede cambiar el centro, puede cambiar las coordenadas, un sistema de coordenadas paralelo, traslación de coordenadas, y hacer el mismo truco de antes. La idea esencialmente, como se comentó en su momento, esencialmente es que si este es el 0, 0,
y el vértice está ubicado en el punto de coordenadas HK, yo quiero la ecuación de la parábola con centro en ese punto, entonces uno toma estos ejes. Lo que estamos haciendo es tomando un sistema de coordenadas que le llama X', o está llamando O' al nuevo centro y prima, le estamos llamando Y' al nuevo sistema de coordenadas X', O', Y', o es el sistema antiguo. En el sistema, uno dice, en el sistema X', O', Y', el punto que estamos considerando acá, O', tiene coordenadas, es el 0, 0, que en realidad es el punto de coordenadas HK. Ese 0, 0 es el origen de ese sistema de coordenadas. Y entonces uno tiene, dado el punto P, uno le puede asociar sus coordenadas X e Y, y también le puede asociar, está demasiado, y también le puede asociar otro par de coordenadas X' y prima. Aquí hay que tener claro que el punto no cambia, el punto es el punto físico que nosotros estamos dibujando en el papel o en la pizarra, y lo que cambia es cómo tú estás etiquetando el punto. Entonces, ese punto es, si nosotros consideramos, tiene estas coordenadas, voy a colocarle A y B, tiene coordenadas A' y B', coordenadas A' y B', y al mismo tiempo, simultáneamente, tiene las coordenadas A y B. ¿Ok? A y B. El mismo punto, exactamente el mismo punto. Entonces, la conexión que hay entre los dos sistemas de coordenadas es X', X menos H, y prima es Y menos K. Ahora, ¿cuál es la gracia de este sistema de coordenadas? Este sistema de coordenadas preserva las distancias, lo cual no sería nada de extrañar porque la longitud de la distancia es algo geométrico, que tú le estás... Por lo tanto, si un punto está a cierta distancia de otro en el sistema original, en la misma distancia está en el sistema nuevo. Entonces, en base con esa idea, lo que uno hace es, si el vértice tiene coordenadas HK y toma el sistema de coordenadas X', O' y prima, entonces uno llega a que la ecuación, llega a esta ecuación en el sistema X', O' y prima. Uno llega a la ecuación Y' cuadrado 4px' cuadrado. El razonamiento es exactamente igual. ¿Sí? Esta es la parábola con vértice en el 0, 0 del sistema X', O' y prima. Este es n. Y ahora entonces cambia las coordenadas nuevas por las antiguas y llegamos a la ecuación 5. Esencialmente eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Okay? Entonces la ecuación 5 nos está dando la ecuación de la parábola cuando el vértice está ubicado en un punto de coordenadas HK. El mismo razonamiento lleva a la ecuación 6. Aquí en el caso de la ecuación 5, el eje focal
es paralelo con el eje X. O sea, la recta que contiene al vértice y al foco es paralela con el eje X. Y llegamos a la ecuación que estamos indicando el 5. Y cuando la recta que contiene al foco y al vértice es paralela con el eje Y, llegamos a la ecuación 6, aplicando la misma estrategia. Así que todo el esfuerzo fue deducir las ecuaciones en el caso que el vértice es el origen, y por traslación se llega de manera rápida y eficiente a las otras ecuaciones. Bueno, 5 y 6 se llaman ecuaciones canónicas, y aquí es importante el nombre, o principal. Pongo los dos nombres porque esos dos se ocupan. Canónica o principal, de la parábola. Entonces, de la definición de la consideración geométrica llegamos a la ecuación, con la gran suposición respecto a la directriz. Bien, aquí tenemos entonces en el caso general, la ecuación, las figuras. Una parábola con esa información. Entonces, lo que hay que tener presente, claro, y uno lo tiene que recalcar acá, es la siguiente información. Esto siempre tiene que quedar presente. Esto que es el ingrediente principal en el caso de la parábola, que la distancia entre, y aquí se me olvidó cambiarlo, entre el vértice y el foco es igual a la distancia entre el vértice y la directriz, y es igual a valor absoluto de P. Voy a colocar. ¿Mm? Entonces, con esa información uno puede obtener las coordenadas del foco y las coordenadas de la directriz de una manera bastante sencilla. Entonces, lo relevante, hago estos comentarios porque la idea es no llenarse la cabeza de tantas fórmulas, sino de entender la esencia e irla replicando cada vez. Entonces, lo que uno dice acá es, si sé el carácter de P, lo que nosotros sabemos es que si el eje de simetría es la recta I igual K, ese es el eje de simetría. Estamos diciendo que el foco y el vértice están ubicados en esa línea. La segunda coordenada es K, entonces, y sabemos que esta coordenada es H, es decir, que el vértice tiene coordenadas HK. Entonces, lo que nosotros sabemos es que si nosotros le sumamos P, para tener H más P, fíjate que P puede ser negativo, entonces el número H más P está antes, y si le restamos P, esos dos puntos que yo considero están a distancia, justo a distancia P del vértice. Entonces, este es el foco. El foco tiene coordenadas H más P, K. Y en ese punto, por ese otro punto pasa la directriz. Ese es todo el cuento, ¿no? La directriz. Y esto va independiente del signo de P. Entonces, es eso lo que está ocurriendo. Y en el caso del eje focal paralelo al eje Y, la misma situación, ¿no? Foco y directriz. Bueno, tenemos entonces aquí las figuras, y lo que uno rápidamente puede darse cuenta, vamos a hacer algunos ejemplos acá, es que las ecuaciones 5 y 6 se pueden reescribir reordenando los términos, es decir, elevando al cuadrado y agrupando convenientemente con términos semejantes, y uno llega naturalmente a las ecuaciones que se están indicando ahí. O sea, esta es equivalente a 5 y representa una parábola horizontal, y este es equivalente con 6 y representa una parábola vertical. Los valores de D, E y F están relacionados con P, H y K, pero aquí lo relevante es la forma. Esa es la forma que tiene una ecuación, vertical u otra horizontal, y la cual la podemos compactar, esas 5 y 6 se pueden compactar en una sola ecuación,
se pueden compactar en una sola ecuación. Ax cuadrado más cx más c cuadrado más dx más c más f, permitiendo que a o c sean 0, uno de ellos sea 0. Entonces ahí estamos englobando en una sola ecuación 5 y 6, ¿no? Y esta se llama la ecuación general. Y no debemos extrañarnos de tener ecuaciones generales, porque hay para la recta y para la circunferencia, así que tenemos para la parábola también, la ecuación general de la parábola. Bien, tenemos entonces ya la ecuación en todos estos casos del eje de simetría, la directriz paralela con un eje coordenado. Entonces lo que uno comienza a mirar es los elementos de la parábola. Bueno, insisto que los elementos es una cosa general de la parábola que no tienen nada que ver con la ecuación, son cosas geométricas. Y respecto a los elementos de la parábola, destacamos, bueno, tenemos la directriz, tenemos el eje de simetría, tenemos el vértice, tenemos el flujo como elementos primitivos, ¿cierto? Y lo que podemos hacer acá es empezar a considerar algunos segmentos bien interesantes. Por ejemplo, si uno coge dos puntos cualquiera de la parábola, y considera el segmento que los une, se llama una cuerda. Y esa cuerda corta, por supuesto, al eje de simetría, en un único punto. Ahora, en el caso que el punto de intersección sea justo el foco, se llama cuerda focal. Entonces una cuerda focal es una cuerda que contiene al foco. Y puede ocurrir que esa cuerda focal sea perpendicular con el eje de simetría, y entonces uno destaca esa cuerda y le llama lado recto. Así que el lado recto sería en la figura R y R', aunque no lo parezca, ¿no? R, R', este es el lado recto. Ok, uno puede probar geométricamente, y de las ecuaciones sale de inmediato, pero se puede probar geométricamente que la longitud del lado recto es 4p. Es 4 por el valor absoluto de p, donde p, fíjate que acá no estamos haciendo ninguna, estamos hablando de la parábola como objeto geométrico, no estamos asociándola con ninguna ecuación. Por algo estamos diciendo que la longitud del lado recto es 4 veces cierto número, donde este número verifique esta condición. Por supuesto que si asociamos la ecuación, cualquiera de las que planteamos anteriormente, uno puede obtener rápidamente el valor del lado recto, pero se puede probar geométricamente. Entonces tenemos una cuerda focal y tenemos el lado recto. ¿Okay? Y uno puede destacar también el segmento que une un punto cualquiera con el foco. Ese se llama radio focal o radio vector. En el lema en que el texto básico, de texto guía, se habla de radio vector. ¿Ok? Esos son los elementos de la parábola. Los elementos de la parábola. ¿Y qué resulta interesante estudiar en la parábola? Lo mismo que uno estudia en la circunferencia. Bueno, aquí hay varias cosas que uno puede decir respecto a la parábola. Si uno toma una parábola con una recta, o una parábola con una circunferencia, ¿cómo va la posición relativa? Tratar una clasificación de ese tipo es considerar, considerando posibilidades, ¿ok? Así que nosotros nos quedamos con cómo interactúa una recta con la parábola, ¿sí? Y va a ocurrir que nosotros podemos estar interesados en estudiar los problemas de tangencia, porque dada la parábola y dada una recta, nosotros tenemos tres posibilidades. En el caso de la circunferencia, que es, bueno, no hay intersección, o intersecta en dos puntos. Esa es, el mismo lenguaje, son secantes, o intersecta en un solo punto.
y el caso que es tangente, ¿ok? Intersecta en un solo punto. P es el punto de tangencia, esta recta es tangente. Entonces aquí tomamos prestado lo mismo que hicimos con la circunferencia, si nos quedáramos con el caso tangente, por supuesto, si uno tiene, dada la recta, vamos a llamarle L mayúscula, y dada la parábola P, entonces la posición relativa entre L y P, entre la recta y la parábola, pasa por la posición relativa conocidas sus ecuaciones, sigue de estudiar el sistema, estudiar un sistema. Un sistema. Un sistema de ecuaciones, ¿correcto? Si tengo la ecuación de la parábola y tengo la ecuación de la recta, entonces hay que estudiar el sistema de ecuaciones. Y el estudio es similar al que uno hace con la recta y la circunferencia. Uno mezcla las dos ecuaciones y obtiene una sola ecuación. Despeja una variable, esencialmente tiene una ecuación de segundo grado y una de primer grado, y la ecuación de primer grado la inserta en la de segundo grado, y entonces, dependiendo de las raíces de una ecuación cuadrática, va a obtener dos soluciones, o una o ninguna, y ahí obtiene la posición relativa. Y es eso lo que podemos hacer acá. Aquí no tenemos una caracterización más eficiente que el cálculo mismo, a diferencia de la circunferencia, que tú puedes estudiar la posición con el centro y el radio y la distancia. Aquí no tenemos algo como eso. Entonces, estudiamos la posición relativa solamente analizándola, estudiando el sistema de ecuaciones. Y en el caso de la tangencia, ocurre la misma situación que lo que pasaba con la circunferencia, que era considerar las tres problemas tipo acá, que son, que son eh, la tangente de una circunferencia por un punto dado, por un punto dado la tangente a la parábola, en un punto dado, después con una pendiente dada, y, y la otra posibilidad es por un punto exterior. Entonces, uno puede hacer el estudio de este tipo de problemas analizando la posición relativa de una recta y una circunferencia, como se ha descrito anteriormente. Y lo que uno hace esencialmente es lo que se comenta aquí. Lo vamos a plantear en algún ejemplo. Mira, ¿cuál es el razonamiento para resolver cada uno de estos problemas? El razonamiento es, por ejemplo, en el caso 1, es descartar que la tangente sea vertical. Eso ocurre cuando el punto Q es justamente el vértice. Si Q, el punto dado en la parábola, no es el vértice, la tangente no va a ser vertical. Y por lo tanto tiene pendiente. Así que lo que uno puede trabajar es, dada la ecuación que pasa por el punto P0, Q dado, ¿cuál es la pendiente adecuada para que esa recta sea tangente? ¿Correcto? Entonces lo que estamos aquí planteando es un sistema de ecuaciones. La ecuación de la recta con la ecuación de la parábola y el valor de m los valores de m para que ese sistema de ecuaciones tenga una única solución. Y en el caso 2i, bueno, planteamos la misma idea, es decir,
Si nosotros consideramos una recta con esa pendiente, y por lo tanto esa recta depende de la posición, es decir, nosotros tenemos una colección de rectas paralelas, escójase la posición de tal manera que la recta toque a la parábola en un solo punto. Y el razonamiento es exactamente igual a resolver, plantear un sistema. Bueno, eso es desde el punto de vista geométrico, y eso es lo que deberíamos hacer. Pero nosotros podemos usar un cañón, y el cañón es usar nuestro conocimiento de cálculo, y podemos resolver los mismos problemas usando los cálculos diferenciales. Por supuesto que esto es una... Después, más adelante, tenemos que ser prácticos. Más adelante vamos a querer resolver un problema como este, y lo importante es obtener la ecuación de la recta, no importa cómo. Entonces, si nosotros usamos cálculo diferencial, agilizamos el proceso para resolver los problemas. ¿Ok? Bueno, entonces ese es más o menos el estudio de la parábola desde la deducción y desde la suposición. Por supuesto, es que todo está condicionado a esta gran condición, a esta suposición. Y en la presentación que vamos a considerar, vamos a seguir con esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar, bueno, la clase de hoy día y mañana también, algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos que yo he preparado acá. Aleja. Entonces, partamos con lo inmediato, que es encontrar una parábola con alguna condición. A ver, hay una cosa importante aquí, que esto es decidor. Miremos la ecuación, algo que es tácito, pero que es importante recordarlo. Si usted mira las ecuaciones 5 y 6, nosotros nos vamos a dar cuenta que esas ecuaciones dependen de tres datos: las coordenadas de H, las coordenadas del vértice y el valor de P. Y uno lo reafirma nuevamente con la ecuación general. Técnicamente 5 y 6 se reescriben de la forma que están indicando. Así que técnicamente son tres datos igual. Tres datos independientes nos van a dar una única parábola. Con menos información, vamos a obtener una colección de parábolas. ¿Okay? Entonces, con menos información va a haber más de una parábola que verifique la condición dada. Bueno, entonces, si nosotros queremos determinar una parábola con alguna propiedad, tenemos que empezar a trabajar con la definición. Entonces, mira, problema número 1 dice, determina una parábola si conocemos el foco y el vértice. Perdón, aquí. Determine la parábola si conocemos el foco y el vértice. Y dice uno, solución, bueno, si conocemos el foco y el vértice, esto es independiente de cómo está puesto el foco y el vértice. Si conocemos el foco y el vértice, conozco el valor de P. La distancia entre el foco y el vértice es P. Bueno, en este caso particular, podemos decir bastantes más cosas. Por la posición como está el foco y el vértice, podemos determinar el tipo de parábola que es. En este caso, las coordenadas ahí del foco y el vértice es la misma, así que es una parábola horizontal. Están todos en la recta igual 5. El foco y el vértice están en esa recta. Y están a distancia, y la distancia entre el foco y el vértice es 2. Es 2, es el valor absoluto. Pero uno puede decir un poco más. Uno puede decir un poco más. El vértice está a la derecha del foco. Por lo tanto, la parábola abre hacia la izquierda. Entonces, si uno hace un dibujo genérico, la parábola va a ser como la que está en naranjo, sin entrar a precisar tanto dónde cortan los ejes. Uno puede hacer un dibujo, un retrato concreto si tenemos la ecuación, pero sin un bosquejo, un bosquejo nos da una figura como esa, por lo tanto, abre hacia la izquierda, en consecuencia el P es negativo. El P, que en valor absoluto es 2, en realidad es menos 2.
Y ahí con esa información tenemos la ecuación, porque la parábola es horizontal, conocemos el vértice, y tenemos el valor de P. Así que la parábola es esa. ¿Ok? Ya. Una parábola con ese vértice que pasa por el punto. Bien, aquí, para no cargar tanto los enunciados, se asume tácitamente que todos los ejes de simetría son paralelos a un eje coordenado. Esta pregunta es una pregunta genérica, general. Dibujo una parábola con ese vértice y que pase por ese punto. Y aquí estamos condicionando al dibujo cómo debe ser la parábola. El dibujo es de algo vertical o de algo horizontal. En este caso, me da la impresión de que podemos hacer dos dibujos con esta información, ¿no? A ver. Podemos pensar en una parábola vertical, horizontal primero, o sea, algo de la forma i menos 5 al cuadrado 4p x más 3, porque ese es el vértice. Y el dato de que pasa por el punto nos da el valor de p. Como el punto 5,9 está en la parábola, encontramos el valor de p, y por lo tanto el de 4p. Y tenemos que la parábola es esa. Si buscáramos algo vertical, la ecuación es x más 3 al cuadrado es 4p y menos 5, y entonces el dato de que el punto está nos da el valor de p también. Así que la parábola es la que aparece. Así que en este caso particular hay dos parábolas con esa propiedad. En un problema general, a ver, voy a hacer este comentario, que el punto es, ¿qué punto dijimos? 5,9 y menos 3,5, ¿no? A ver si hago este dibujo. Menos 3,5. Este es el vértice. Y el otro es 5,9 por ahí. Eh, 5,9. Estamos diciendo acá dos cosas, ¿no? Estamos diciendo que hay una parábola y la acabamos de encontrar que es horizontal, con ese vértice, y hay una parábola que es vertical, con el mismo vértice. Este es el vértice, aquí no me quedó muy, tendría que hacerlo más grande, ahí, para que se vea que ese es el vértice. ¿Qué pasa justo por ahí? Vamos a hacer bien empinada entonces. Ahí. ¿Qué pasa por el punto en cuestión? Ahí. Pero recalco esta idea porque pasa por el punto, ese es el vértice, una horizontal y una vertical, porque esa pregunta dice, ¿usted encuentra, habrá otra parábola con la misma propiedad? Y uno dice, en realidad, si puedo dibujar otra, ¿no? Podría dibujar otra, ¿no? Pero esa otra parábola que puedo dibujar ya no es del carácter que estamos planteando ahí, en rojo. ¿Podría dibujar una parábola? Ciertamente, podría dibujar algo así, por ejemplo. Esa es otra parábola. La diferencia es que esa parábola es oblicua. El eje de simetría no es paralelo con un eje coordenado. Entonces aquí va el detalle de que en el contexto nosotros de este tipo de parábola no las vamos a considerar por tiempo. Esa parábola también da una respuesta a esa y de hecho yo podría dibujar otra, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿Alguna otra? Ok, entonces aquí queda tácito del tipo de problemas que son solamente con un eje de simetría paralelo a un eje coordenado. Bueno, veamos otro tipo de problema como para ir cerrando. Vamos a empezar a estudiar la tangencia. A ver, encuentro una parábola con esa propiedad. Todos son problemas tipo, algunos son bastante directos, ¿sabes? No tienen mucha dificultad, pero otros son un poco más interesantes. Siempre pensando en la
en que con una cantidad de información obtienes una respuesta. Determine la parábola que con una directriz dada y foco dado. Después una parábola que pasa por 3 puntos, con alguna propiedad adicional, con eje focal dado. Entonces aquí podríamos hacer un dibujo para reflejar la idea. Dice, con directriz I igual 1, vamos a hacer un dibujo pequeño acá, para mostrar esa idea. Dice, I igual 1, aquí tomemos los ejes, tomemos I igual 1, voy a colocar con este color. Y foco en el punto de coordenadas 4, menos 3. Voy a colocar 4 aquí, menos 3 acá. Este es el foco. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el razonamiento. ¿Cómo aplicamos nuestro razonamiento? Bueno, esta es la directriz, ese es el foco. ¿Qué es lo que hacemos acá? Decimos, bueno, ¿dónde está el vértice? ¿Cómo encontramos el vértice? Entonces si nosotros consideramos esta recta, esa recta, que es la recta x igual 4, nosotros tenemos que este punto tiene coordenadas, el que se está indicando ahí, 4,1, ¿no? Y por lo tanto, el punto medio entre el foco y 4,1 es el vértice, por definición de vértice, ¿no? Y el vértice es el punto de coordenadas 4,-1. Aquí está todo descuadrado, no me quedó muy bueno, pero porque están distorsionadas la distancia, el dibujo no está bueno, pero ahí está el punto medio. Listo. Ese es el punto medio. Ya. Ese es el foco y ese es el vértice. Entonces la parábola debería ser algo así, ¿no? ¿Cierto? Debería ser algo como esto. Ese es el foco y el otro el vértice. Entonces aquí lo que estamos haciendo, y aquí lo aprovechamos de corregir, porque como no hice el dibujo, mal hecho, tendría que haberlo hecho, al menos un dibujo, un retrato no tan certero, pero para formarnos una idea. El valor absoluto de P es 2. La distancia es 2. ¿Ok? Y por lo tanto P vale menos 2. Entonces este es el error que vamos a corregir. La parábola abre hacia abajo. Por lo tanto el P es negativo, ¿no? Aquí vamos a cambiar. El P vale P, colocamos acá valor absoluto de P es 2, vale que P vale menos 2. Eso es por la posición como están los puntos, ¿no? Y por lo tanto la ecuación es menos 8. Ahí está, ¿no? Menos 8. Ahí tenemos la ecuación de la parábola. Bueno, en el caso que pasa por 3 puntos, con la información de que el eje focal es paralelo al eje Y, dicha parábola tiene esta ecuación. La ecuación que estamos denotando por estrella. Ahí. Y entonces, cada uno de los puntos A, B y C cumple la ecuación y llegamos rápidamente a un sistema de ecuaciones, el que estoy planteando ahí. Sistema que ustedes resuelven como quieran. Hay entera libertad para resolver el sistema. Si alguno de ustedes está trabajando ya con matrices, lo puede hacer como sistema de ecuaciones, etcétera, etcétera. Eso es irrelevante. Lo que es importante es resolverlo bien. Eso es lo que importa. Entonces lo que yo hice es pasar de un sistema de 3×3 a uno de 2×2, deshaciéndose de la letra F, de la incógnita F. Y si uno resuelve ese sistema, llegan los valores de E y D, y reemplaza en cualquiera de las ecuaciones originales, llega al valor de F. Así que llegamos a la ecuación que estamos planteando. ¿Okay?
x cuadrado menos 100, que la estamos reescribiendo de esa manera. Bien, llegamos a esa ecuación. Bueno, terminemos con este problema de una propiedad de la parábola. Esta propiedad genérica vale siempre, independiente como sea la parábola, pero en nuestras consideraciones vamos a tomar parábolas con ejes de simetría paralelos a los ejes coordenados. Así que el problema es el siguiente, dice, los extremos del lado recto de una parábola, los puntos extremos del lado recto se unen con el punto de intersección del eje de simetría con la directriz. Entonces las rectas que generamos son perpendiculares entre sí. Eso vale siempre. Eso hay que probarlo. Y la otra, que es bastante intuitiva, que si tomas una recta paralela con el eje de la parábola, entonces intersecta la parábola en un solo punto. Bueno, para demostrar esto, con esto cerramos, vamos a tomar una parábola, un caso bien particular, que es este. Tomemos la horizontal, si la tomamos vertical, el razonamiento es exactamente el mismo. Entonces, si tomamos la parábola horizontal, el lado recto es la cuerda que pasa por el foco. ¿Cómo encontramos los extremos del lado recto? Pues entonces reemplacemos la coordenada x en la ecuación y obtenemos los valores de y. Y hay dos puntos. Estos son las coordenadas del lado recto. Las coordenadas de los extremos del lado recto. ¿Correcto? Y después, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos el punto que está indicando, el de intersección de la directriz con el eje focal, que ese punto sabemos que es el punto de coordenada menos p, 0. Entonces lo que vamos a encontrar son las rectas que pasan por los puntos A1, Q y A2Q, pero en realidad no me interesa tanto la recta, me interesan las pendientes, ¿no? Si mostramos que el producto de las pendientes menos 1, las rectas van a ser perpendiculares, que es lo que están preguntando. Y es eso lo que hacemos acá. Calculamos las pendientes de las rectas que pasan por A1Q y por A2Q, y el producto te da justamente menos 1, así que las rectas son perpendiculares. El problema está resuelto. ¿Sí? Está completamente resuelto el problema. Y respecto al problema número 2, mañana abordemos problema de tangencia, para cerrar parábola. Respecto al problema 2, dice, bueno, usemos la misma ecuación, y tomemos una recta paralela al eje X, y veamos qué pasa. De hecho, tomemos la recta igual alfa. Y lo que hacemos es intersectarla con la parábola, y vemos cuántos puntos de intersección hay, y nos damos cuenta que hay solo un punto, que es este, ¿no? Así que toda recta paralela al eje de simetría de la parábola la intersecta en un solo punto. Bueno, esos son algunos problemas que podemos estar considerando. Bueno, mañana terminemos con, mañana terminemos con lo que es la parábola. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Tienen grabación.